Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este curso de Laboratorio de Investigación 1. Veremos el siguiente tema que se proyecta, o en este caso se está grabando, que tiene como título lo siguiente: construcción de la ruta de investigación. En este, te lo adelanto, vamos a retomar cierto tipo de conceptos, características o conocimientos que en las anteriores posiciones ya te he enseñado. Si no te acuerdas, igual, tengo un ejemplo preparado para recordarte lo que hemos estado haciendo durante todas estas progresiones, o en este caso grabaciones que yo te he dicho, ¿sale? Y aquí mismo, te adelanto las posteriores también videos, es un retomar, sobre todo que ya definamos los aspectos importantes e interesantes de nuestra investigación. Porque como tal no voy a enseñarte, o si lo has notado, a escribir. Porque realmente eso es cada quien, o cada quien tiene su estilo de la manera en cómo abordar un tema. Pero aquí lo interesante es que tú sepas que ya cuando tengas tus preguntas, sobre todo los autores que tú vas a utilizar, tus objetivos particulares generales, sepas bien que todo esto que acabas de escoger realmente te ayude a responder tu pregunta, que realmente eso que tú tengas planeado sea meramente para tu objetivo. Que esto es lo interesante y lo que vamos a estar puliendo durante las siguientes progresiones. ¿Sale? Que realmente esta información como tal te sirva. Dirás, pues sí, sí me sirve porque ya la he checado y la he checado infinidad de veces. Sí, pero como te digo, en las investigaciones a veces nosotros abordamos un cierto tipo de objetivo, tanto particulares como generales, y termina siendo todo lo contrario. O a su vez, como pensábamos que iba a contestar un autor esta pregunta o que nos iba a ayudar en este apartado o en toda la investigación, pues resulta que no. ¿Sale? Por eso también es importante afinar todos estos puntos para que no tengas que regresar otra vez a seleccionar bibliografía, una vez saber qué teoría te va a ayudar y así sucesivamente, porque eso te va a hacer perder tiempo. Y lo importante de la investigación es que realmente te sobre, en comparación de que te falte. ¿Sale? Porque, como te digo, ya cuando estarás o cuando tengas la oportunidad realmente de hacer la investigación, te das cuenta de eso. Que realmente a veces es sencilla, pero hay que afinar constantemente ciertos puntos. Recuérdalo, es continua y se tiene que poder hacer en cada momento. Pero bueno, después de este comercial hay que seguir con la clase y sobre todo pasar a lo interesante. Dice, bueno, el diseño metodológico. Ahora vamos a pasar al diseño metodológico, es decir, que realmente nuestra investigación tenga una buena estructura, una buena base, que realmente los elementos que nosotros seleccionamos, ya sea para estudiar un cierto objeto, el método que vamos a utilizar, las técnicas, nuestras fuentes, nuestros autores, lo teórico, los objetivos, todo eso que hemos visto, que realmente sea el adecuado, como te lo viene adelantando. Y nos dice que para qué hacemos esto, nos dice: organizar la investigación permite saber si la selección de los métodos, el enfoque, los instrumentos, etcétera, se hicieron de manera correcta. Que realmente eso que elijamos sea pertinente. En otras palabras, construir el diseño metodológico muestra desde un inicio cómo será el desarrollo de la investigación. Es decir, a partir de lo que yo escogí, puedo saber a futuro a dónde me va a dirigir eso. Y si sé que realmente esto no me va a ayudar en nada en mi proyecto, pues bueno, hay que cambiarlo. Estamos a tiempo antes de comenzar a escribir. Porque una vez que comenzamos a escribir, pues es muy difícil, ¿sale? Por el tiempo, como te digo. Y más si lo tenemos que entregar para alguna materia o nuestra calificación final. Entonces por eso es importante. Dice, de esta manera se encuentra la solución al problema y se comprueba la veracidad del resultado. Es decir, que si realmente esto que estoy utilizando se puede resolver la problemática que yo quiero abordar, y se comprueba que realmente lo que yo quiero comprobar, ya sea negarlo o en este caso afirmarlo, también se puede cumplir. Es por eso que este diseño metodológico, antes de comenzar a escribir, tenemos que darle otra revisada para saber si esto a futuro nos va a llevar a buen puerto nuestra investigación. Y dice: debes saber que la estructura del diseño metodológico no es la misma para todas las investigaciones, porque depende del tema de investigación. Es decir, cada quien tiene un diseño diferente de su investigación, porque cada uno agarra diferentes técnicas, diferentes métodos, diferentes enfoques, diferentes fuentes de información, diferentes objetos de estudio. Cada uno tiene su manera de hacer su diseño, ¿sale? Dependiendo de lo que él quiera estudiar. ¿Sí? Y a su vez también, pero aquí lo importante, no, a pesar de que sean diferentes, tenemos que tener en cuenta o tenemos que considerar lo siguiente.
tenemos que considerar los tipos y enfoques de investigación. Si recuerdas, en este caso, el enfoque de investigación depende de lo que nosotros queramos investigar o el objeto de estudio, ¿sale? Y como lo recuerda ahí, de las características del problema que se va a investigar, así como del planteamiento del problema, la hipótesis y sus alcances. Es decir, antes de nosotros investigar, partimos de una pregunta, y esta pregunta parte de un objeto que a nosotros nos interese conocer. Es por eso importante que sepamos, bueno, hasta dónde lo queremos estudiar, con qué posibilidades necesitamos, hasta dónde, con estas fuentes de información que tenemos, hasta dónde podemos llegar, qué aspectos sí puede investigar, qué aspectos no, si lo quiere abordar todo. Eso es muy importante porque eso va a definir el rumbo de nuestra investigación. Y asimismo, en la investigación recuerda que tenemos diferentes tipos de enfoques, o diferentes tipos de investigación más bien. Me equivoqué, más bien tipos de investigación, y serían las experimental, descriptiva, documental, explicativa, correlacional y exploratoria. Recuerda que cada una tiene sus características y cada una tiene un cierto tipo de enfoque, es decir, la manera en cómo se va a llevar a cabo esta investigación. Y si lo recuerdas, se los puse en unos pequeños recuadritos, solo que cada uno definía o tenía una definición, ¿sí? Y asimismo tenemos dos enfoques. Tenemos diferentes tipos de investigación, como ya te los mostré, que son estas: experimental, descriptiva, documental. ¿Sale? A eso se refiere con estas. Pero también por otra parte, tenemos enfoques por las cuales trabajar estos distintos tipos de investigaciones. Y si recuerdas, está la cualitativa o la cualitativo. En este caso ahí hubo error, porque recuerda que hay dos, son la cualitativa y la cuantitativa. En este caso sería la cualitativa, sí está bien definida, porque nos dice puede aplicarse en una variedad de estudios como hermenéutico, fenomenológico, etnográfico y de investigación y acción. Se centra en la interpretación de la realidad y comprender los fenómenos sociales. Es decir, lo cualitativo se enfoca en aspectos, en cualidades que nosotros podamos interpretar en la realidad. Y nos dice que hay diferentes técnicas para llevarlas a cabo, como están en un método, en este caso, o estudios hermenéutico, fenomenológico o etnográfico. Y propiamente en el que equivoqué sería, no tendría que decir enfoque cualitativo, sino cuantitativo. Y en el enfoque cuantitativo es cuando nosotros arrojamos un número, cuando realmente interpretamos algo y lo interpretamos a base de un cierto número o gráficas que nos demuestran un cierto tipo de probabilidad. Y en esto nos dice, implica la recopilación y análisis de datos numéricos que pueden medirse de manera objetiva, ¿sale? En el primero, cualitativo, pues es una interpretación con base a lo que yo observo y veo, y una interpretación. En comparación del otro, nos arroja que es una investigación, en este caso objetiva, porque realmente eso que observo o recopila la información, lo transmite a números con cierto tipo de probabilidades que pase un cierto tipo de suceso, ¿sale? Recuérdalo, el primero en este caso si es cualitativo es la definición correcta, y el segundo hay un buen error que realmente se refiere a la cualitativa, ¿sí? Entonces otra vez hacemos el repaso. Tenemos en este momento más bien diferentes tipos de investigación: está experimental, descriptiva, documental, explicativa, correlacional y exploratoria. Y la manera en cómo podemos llevar a cabo este tipo de investigaciones son a partir de dos maneras. Está la cualitativa y la cuantitativa. Esos son los enfoques que nosotros podemos seguir para realizar nuestra investigación de acuerdo a la que nosotros hayamos seleccionado anteriormente, ¿vale? Y recuerda que también hay fuentes de información, o más bien fuentes de investigación e información. Recuerda que en este caso van a depender de cuáles fuentes yo tome a partir de nuestro tema seleccionado o nuestro objeto de estudio. Y asimismo también del enfoque y de la investigación que yo vaya a tomar. Y nos dice que has hecho un respecto al tipo y enfoque de investigación determinada, como ya te lo había planteado, de las fuentes a las cuales se deben recurrir. Es importante considerar si estas fuentes son primarias o secundarias, y también recuerda que hay diferentes tipos de fuentes. Tenemos primarias, secundarias y terciarias. ¿Y cuáles vamos a seleccionar? Pues depende el tipo de investigación, depende el enfoque, pero primordialmente también depende del objeto que yo quiera estudiar, ¿sale? Recuerda que también eso lo vimos anteriormente. Y también en este caso tenemos diferentes técnicas, es decir, una vez que tenemos el enfoque del cual yo voy a seguir, si es cualitativo o cuantitativo, para llegar a eso de medir o interpretar, en este caso,
las características que yo estoy observando, pues hay diferentes técnicas que yo puedo recuperar la información para interpretarla ya sea de manera cuantitativa o cualitativa. Y nos dice que en este caso, seleccionar los métodos de recolección de información permite conocer el fenómeno con cierta veracidad y acercarse a su realidad. A su vez, hoy depende de cierto tipo y enfoques de investigación elegidos, al tema, al planteamiento, el problema, la hipótesis, etc. Es decir, igual, podemos pasar lo mismo. ¿Qué técnicas de recopilación de datos y análisis de información podemos retomar? Pues bueno, esto depende de tipo de investigación, enfoque que yo le vaya a dar y sobre todo el objeto de estudio. Es decir, todo se va relacionando. Como ves, no puedo tomar algo sin antes fijarme en lo que yo anteriormente he seleccionado. Es por eso que aquí estamos en el diseño, ¿sale? Es decir, saber y entender que esto que voy a elegir en un futuro me va a ayudar y sobre todo no me va a causar un malestar al momento de hacer nuestra investigación. Y asimismo recuerda que tenemos diferentes técnicas de recopilar información y como son las encuestas, es decir, que alguien me diga si prefiere esto o aquello. Aquí como está la siguiente imagen, que es la de el agua de horchata o el agua de Jamaica, ¿sale? Entonces son una encuesta. A partir de esa, también en este caso tenemos las entrevistas que son grabadas y se selecciona un grupo de personas para realizarlas. Asimismo tenemos la observación, es decir, ir propiamente, ya sea de manera directa o indirecta, para observar algo que nosotros queramos estudiar de una cierta población, de un cierto objeto. También en este caso tenemos la de documentos, ¿sale? Donde yo tomo un cierto tipo de documento, ya sea gráfico, visual o escrito, en el cual yo puedo interpretar o recopilar información para obtener, en este caso, algo que me ayude a explicar mi pregunta de investigación o el objeto de estudio. También lo podemos hacer a base de experimentos, ya sea controlados o no controlados, ¿sale? Y asimismo también algo muy importante e interesante en el diseño de la investigación es saber a qué población y muestra, es decir, a qué personas lo vamos a realizar y de esa población o de esas personas en las cuales nosotros nos vamos a basar, también tenemos que establecer si es en general o tenemos que generar o en este caso tomar esas personas pero de una cierta edad con ciertas características para saber si esta investigación, como más bien para no confundirte, saber con la población y muestra a qué personas vamos a dedicar con qué cierto tipo de características o en este caso lo vamos a hacer de manera general, ¿sale? Y es como dice, si la investigación requiere obtener la información de un contexto particular, es decir, de un cierto grupo de personas, primero identifica, delimita el problema de estudio. Es decir, primero yo voy a estudiar a las personas, supongamos, de una cierta comunidad y voy a estudiar el machismo de la comunidad, el retoño. Y del retoño se le voy a enfocar en las mamás de la edad de los 45 a los 50 años. Ahí aquí estoy retomando solo en este caso un contexto particular de una cierta comunidad, de un cierto tipo de personas, de un cierto tipo de edad en la cual yo voy a estudiar el machismo. Pero para eso es importante primero seleccionar el tema y ya posterior saber en qué personas nos vamos a enfocar y con qué ciertas características, con qué cierto tipo de edad, dónde vivan, ¿sale? Y dice, ya lo delimitamos, es una manera de delimitar. Es decir, si la investigación se realiza acerca de un grupo de personas, animales, objetos, debes identificar primero tu objeto de estudio para que conozcas el alcance de la investigación. Como te digo, seleccionar si es en general a las personas que sufren machismo de todas las mujeres o solo un sector de una cierta población con unas ciertas características. Por eso es importante saber qué vamos a estudiar, o también podemos estudiar los animales o objetos, ¿sale? Dice, por otra parte, si la oposición que vas a estudiar es grande, selecciona una muestra de estudio que el represente lo que te permite obtener la información requiere. Es decir, si realmente no me voy a enfocar en una cierta comunidad, de una cierta característica de personas, si va a ser en general, aquí hay que tener mayor énfasis en que toda la información que yo reúna pueda escribirse o pueda aplicarse no solo a esa persona, sino a cualquier persona que sufra machismo, si es mi tema principal, o en este caso si mi tema va a ser sobre la homosexualidad o sobre la contaminación, que esto que yo estoy estudiando se aplique no solo en este caso a México, sino que esta investigación se aplique a cualquier parte de México o del mundo que sufra contaminación, ¿sale? Esto es lo interesante o también lo complicado, que tú puedes elegir si es una población en general que aplique para mí y para cualquier parte de una sociedad es inconveniente, o si quieres resolver esa problemática, o si quieres estudiar ya sea ese animal, ese objeto o a esa persona, o en este caso
también lo complicado es que sea general y que también aplique para eso, ¿sale? Tú decides si hacerlo de una pequeña parte de la población y de un cierto contexto y de unas ciertas características, o hacerlo en general que pueda aplicarse. Y aquí ejemplo. Aquí puse lo siguiente, dice, ejemplo, preguntas de investigación, ¿qué es la filosofía? Esa fue mi pregunta como tal. Y recapitulando todo lo que hemos visto, el tipo de investigación, los enfoques, el cómo recopilar información y sobre todo en este caso en qué me voy a enfocar, bueno, dice lo siguiente, dice, ¿qué es la filosofía? Esa es mi pregunta de la cual yo voy a partir. Dice, método y enfoque de la investigación, es decir, yo voy a escoger un método descriptivo. Y dentro del método descriptivo, el enfoque que yo voy a tomar es una investigación cualitativa. Descriptivo porque realmente se refiere a que voy a describir a grandes rasgos lo que es la filosofía, y un enfoque cualitativo porque yo voy a interpretar eso que me están diciendo los distintos tipos de pensadores o filósofos, ¿sale? Y la posición y contexto en el cual yo me voy a basar para hacer mi investigación va a ser filósofos de la antigua Grecia, es decir, voy a agarrar una pequeña selección de un cierto tipo de periodo y de un cierto tipo de contexto en el cual va a ser la Grecia de 520 a.C. a 450 a.C. ¿Sale? Entonces, si te fijas, aquí ya estoy delimitando y haciendo el diseño de mi investigación, donde primero tengo mi objeto de estudio, que es esa pregunta, que es la filosofía. Posteriormente, de estos métodos que hemos visto con anterioridad y que muy sumeramente te acabo de decir, pues tenemos distintos, como sería el descriptivo, en este caso, y también es el enfoque a partir, ¿cómo va a ser? Pues mi método, bueno, más bien, mi investigación va a tener el método descriptivo y me voy a apoyar para realizarlo, voy a tener un enfoque de investigación cualitativa. Y a su vez, en este caso, mi población va a ser, o más bien mi investigación va a ser, en este caso, en torno a los filósofos de la antigua Grecia y en el periodo de tal a tal. ¿Sale? Aquí la vamos reduciendo de a poco en poco y nos vamos dando cuenta si esto que yo seleccioné, si realmente ayuda a mi tema de investigación. Y asimismo también tenemos instrumentos y técnicas de investigación, como en este caso yo me voy a apoyar de esos instrumentos y técnicas de investigación para responder lo anterior, que es la filosofía. Me voy a apoyar de documentos, en este caso libros de primarios, o en este caso fuentes primarias y secundarias, ya sea de los propios autores de la antigua Grecia y interpretaciones de estos autores de la antigua Grecia, y sobre todo en este caso va a ser una interpretación de la información por medio de fichas, ¿sale? Entonces, aquí lo que quería llegar con este diseño de la investigación es que tú te darás cuenta que lo que tú ya vayas seleccionando, lo que tú seleccionaste anteriormente, que realmente hagas otra vez un análisis detallado, sepas lo que vas a estudiar, lo plantees de esta manera como yo te lo estoy proponiendo y te des cuenta, pues realmente, pues esto que yo quiero, sí, realmente se asemeja. O realmente no tengo que cambiar esto porque creo que esto no me va a llevar a buen puerto, o porque creo que a futuro me va a causar problemas al momento de realizar mi investigación. ¿Sale? Aquí el punto es que vuelvas a analizar y vuelvas a retomar esos puntos, los métodos, los enfoques, las técnicas que tienes, para saber si eso me va a ayudar o eso no me va a ayudar. ¿Sale? Y es válido porque estás a punto de escribir. Digo, malo si estuvieras escribiendo y te dieras cuenta y dices, no, creo que esto ya no me sirve. O no, ya no va a ser funcional el proyecto a futuro porque va a usar muchos sesgos, es decir, mucha información no la voy a poder explicar con esto que yo tengo a la mano. ¿Sí? Entonces es importante que tú en el diseño de la investigación lo estructures así como yo lo planteo y digas, ya sé a dónde se va a dirigir, esas van a ser mis fuentes, esa es mi pregunta, este es mi método, este es mi enfoque, esta es mi manera de recopilar información y si me va a servir porque realmente mi objetivo es este y este. ¿Sale? Entonces algo que tú tienes que estar replanteando con esto que yo te estoy enseñando en esta progresión, que realmente es, como te lo voy a repetir, algo continuo, algo que progresa, pero también antes de escribir tienes que dar una checada muy importante, interesante, para que sepas que esto que estás diseñando esté bien estructurado. Si no, recuerda, si construyes en algo que esté inestable, en un cierto tiempo se va a caer y por ende no vas a poder realizar la investigación. ¿Sale? Entonces, es a grandes rasgos lo que quiero llegar con esto, con el diseño de la investigación. Y bueno, espero que realmente esta información haya quedado
entendida un poco más en comparación de las primeras grabaciones. Si no, recuerda que me puedes enviar un mensaje respecto a esto. Pero realmente lo que te tienes que basar es en las últimas diapositivas que te pongo como ejemplo, ¿sale? En caso de que te falte algo que no esté ahí, pues chécalo para que realmente sepas o tu investigación se haga todavía más, en este caso, particular. Y con particular me quiero referir es que, por ejemplo, la pregunta fue ¿qué es la filosofía? Pero si te fijas es algo muy general porque lo puedes ver en diferentes periodos. Pero me estoy basando en este caso en los filósofos que va de un periodo a un cierto periodo que se llaman presocráticos, y dentro de estos presocráticos hay 5 o 10 o 15. Y ya sé que eso va a ser mi muestra a partir o mi población de la cual yo pueda partir. Y eso se va haciendo todavía más limitada porque solo solo te vas a enfocar en esto que dicen los filósofos, vas a leer esto, por ende lo interesante de tus conceptos van a ser esos que manejan, y ahí. A eso quiere decir que se va haciendo más particular. Que me voy a enfocar en un cierto aspecto, en un cierto tipo de cosas, con la cual ya no puedes desviar de mi información. ¿Vale? Y eso es lo importante de la investigación, que vaya de lo general a lo particular, para que tú sepas bien que estás trabajando y te lo he puesto. Una vez que estés escribiendo, solo la información la se va a ir acomodando de a poco a poco. ¿Vale? Pero bueno, sin más, espero que te haya gustado esta clase y sobre todo que hayan quedado entendida, esa diapositiva ya no es, perdón, haya quedado entendida en este caso, y sobre todo si tienes alguna duda, por favor, házmela en los comentarios, o si quieres de material extra, sabes que de antemano te lo puedo ofrecer. ¿Sale? Y pues sin más, me despido. ¿Sale? Hasta luego.